En este vídeo quiero hablar sobre el famoso efecto rebote y te animo a que te quedes hasta el final del vídeo si quieres saber cómo no caer más en este efecto rebote, cómo no recuperar el peso perdido después de una etapa de pérdida de grasa, de pérdida de peso. Así que, lo dicho, quédate hasta el final porque vas a entender por qué se da este efecto rebote y sobre todo vas a entender cómo poder evitarlo después de una etapa de pérdida de grasa, no volver a recuperar el peso y por supuesto no recuperar más del peso que has perdido, sino poder mantener siempre un porcentaje graso bajo, ¿vale? Que es de lo que se trata, tener resultados siempre a largo plazo, así que quédate hasta el final. Lo primero que quiero explicar un poco brevemente, para aquellos que no estéis muy puestos en este tema del efecto rebote, porque seguro que sabéis lo que es el efecto, o sea, no sabéis lo que es el efecto rebote como tal, pero sabéis que existe, lo habéis sufrido, lo habéis visto en compañeros, en amigos, en vuestra pareja, en vuestra familia, y sabéis que es un proceso en el cual el cuerpo vuelve a recuperar todo el peso perdido y un poco más, ¿no? Después de una etapa de pérdida de peso o de pérdida de grasa. La gran mayoría de la gente no sabe por qué se da este efecto rebote. Como digo, sabe que existe, sabe que está ahí, sabe que se puede caer en él fácilmente, entre comillas, pero no saben las causas que lo originan. Entonces en este vídeo voy a explicar todo eso, ¿vale? Voy a explicar todas las causas, que son varias, por las cuales se origina este efecto rebote. Lo primero que quiero decir, antes de meterme con las causas en sí, es que el efecto rebote siempre se da por hacer las cosas mal. Hacer las cosas mal en el sentido de hacer las cosas rápido, con prisa, de querer acelerar los resultados más allá de lo que es posible fisiológicamente hablando, ¿vale? Básicamente el efecto rebote es mucho más fácil que se produzca después de una etapa en la que hemos tenido prisa por perder peso, ¿vale? Ya sea porque teníamos un compromiso social, una boda, por ejemplo, o porque venía el verano, o por lo que sea, pero hemos hecho las cosas demasiado rápido y hemos hecho las cosas demasiado mal. Además hay otra causa que favorece que luego, después de una etapa de pérdida de grasa, cuando vuelves a alimentarte de manera habitual, entre comillas, se dé el efecto rebote, y es la falta de entrenamiento durante la etapa de pérdida de grasa. Yo siempre voy a recomendar, y lógicamente como se deberían hacer las cosas, es que cuando te enfrentas a una etapa de pérdida de grasa, entrenes para preservar la masa muscular, entre muchas otras cosas, pero sobre todo por eso. Entrenamiento, me refiero a entrenamiento de fuerza, de hipertrofia, etcétera, ¿vale? Incluso aunque no estuvieras entrenando antes de enfrentarte a esa etapa de pérdida de grasa, lo ideal es que una vez que quieras perder grasa y vayas a hacer un protocolo nutricional para perder peso, pues te pongas a entrenar, porque te va a ayudar a que los resultados sean mucho mejores. Dicho esto, vamos a ver los tres factores más importantes que intervienen y que son los culpables de que se produzca ese efecto rebote después, como digo, de una etapa de pérdida de peso, de pérdida de grasa corporal, idealmente. Que no siempre es así, ¿no? Por eso se dan estos factores. El factor número 1 que yo considero más importante, sin lugar a dudas, por el cual se da luego ese efecto rebote, en el que el efecto rebote, pues digamos que no solo recuperamos el peso perdido, sino que recuperamos incluso más del peso que habíamos perdido, ¿vale? Y eso se debe, como digo y como quiero explicar brevemente, a tres factores. El primero de ellos es el músculo, la masa muscular. Como decía antes, cuando nos enfrentamos a una etapa de pérdida de grasa y lo hacemos demasiado rápido, tenemos demasiada prisa y recortamos demasiado las calorías, lo que hacemos, como ya he explicado en otros vídeos, el proceso en el cual fallamos es muy sencillo de explicar, ¿vale? La grasa tiene su propia velocidad a la cual se puede oxidar, a la cual se puede perder, tiene su propio metabolismo, digamos. Entonces nosotros, para perder grasa y solamente grasa, tenemos que inducir un déficit calórico, es decir, tenemos que recortar las calorías un poco nada más. Si recortamos mucho las calorías, la grasa, o sea, el peso que perdemos por recortar mucho las calorías, no puede proceder solo de la grasa, porque la grasa no le da tiempo a perderse tan rápido. Entonces el cuerpo libera otros tejidos, como glucógeno muscular, como agua y como masa muscular, que es un desastre total y no nos interesa para nada, ¿no? Entonces, como estamos perdiendo músculo durante esa etapa de definición de pérdida de grasa, el metabolismo, digamos que lo vamos ralentizando por la pérdida de músculo. El músculo, cuanta más masa muscular tengamos, más activo estará nuestro metabolismo y más calorías quemaremos en reposo o haciendo cualquier actividad, ¿no? Entonces, cuando perdemos masa muscular, lo que estamos haciendo es
enlenteciendo nuestro metabolismo, lo estamos ralentizando y entonces estamos quemando cada vez menos calorías. Entonces, a la que volvemos a comer otra vez normal, entre comillas, a la que nos saltamos la dieta, a la que estamos hasta los huevos de hacer esa dieta con ese recorte tan grande de calorías y volvemos a comer otra vez como comíamos antes, estamos metiendo las mismas calorías que antes, pero las estamos metiendo en un metabolismo que es más lento que antes, con lo cual no solo recuperamos el peso, sino que recuperamos más que el peso, porque nuestro metabolismo es menor que el que era antes. Entonces, a paridad de calorías, engordamos más. ¿Vale? Esta es la razón número uno, la causa número uno, a mi forma de entenderlo, y creo que es lógico, de que se produzca este efecto rebote cuando volvemos o cuando dejamos de alimentarnos para una etapa de pérdida de grasa. Otra causa importante del efecto rebote es el propio porcentaje graso. Al haber hecho una etapa de pérdida de grasa, una etapa de definición muscular, lo que hemos hecho lógicamente es que nuestro porcentaje graso pase de un punto A a un punto B, que baje, que descienda, que sea más pequeño que antes. Entonces, no hace falta que el porcentaje graso hayamos acabado con un porcentaje graso muy bajo, sino que esa simple bajada de grasa, esa simple bajada del porcentaje graso, hace que el cuerpo, digamos, entre en modo de alerta, nos prepara para volver a comer, dándonos más sensación de hambre, para volver a recuperar el peso, porque al cuerpo, en definitiva, es lo que le interesa, volver a su porcentaje graso habitual para salir de ese modo de estrés, de ese modo de alerta. Y cuando estropeamos una etapa de pérdida de grasa volviendo a comer igual de mal que antes, o simplemente dejando la dieta o lo que sea, la velocidad a la cual recuperamos ese peso por el hambre que tenemos hace que se produzca ese efecto rebote, ¿vale? Simplemente es por, la grasa se puede acumular muy rápido, ¿vale? No se puede perder muy rápido, pero sí se puede acumular muy rápido. Entonces ese hambre hace que comamos en exceso hasta volver a recuperar el peso. Y como hemos perdido grasa y como teníamos un porcentaje más bajo de grasa ahora que al principio, lógicamente, porque hemos perdido grasa, hemos perdido peso, tenemos un metabolismo más lento, como lo explicaba antes, pero no me refiero a que el metabolismo sea más lento porque hayamos perdido masa muscular. Simplemente es más lento porque hemos perdido peso en general, hemos perdido porcentaje graso, hemos perdido grasa, lo hemos hecho bien, pero el metabolismo siempre va a bajar en una etapa de pérdida de grasa, ¿vale? Siempre se va a ralentizar algo, aunque hagamos las cosas bien, cuando hacemos una etapa enfocada a la pérdida de grasa. Entonces, con un metabolismo más bajo es un poco lo que explicaba en el primer punto, ¿no? Volvemos a recuperar ese peso perdido y volvemos a recuperar un poco más porque comemos lo mismo teniendo un metabolismo un poco más bajo, insisto, aunque hayamos hecho las cosas bien. Otro factor determinante que puede causar este efecto rebote es el propio hambre. También está muy relacionado con el punto que acabo de explicar. Como veis, los tres puntos están bastante relacionados, pero se pueden diferenciar, ¿vale? El hambre se produce, aunque hayamos hecho las cosas bien, aunque tengamos un recorte de calorías pequeño, un déficit calórico pequeño, y aunque no hayamos pasado demasiada hambre al principio de la planificación de pérdida de grasa, llega un punto cuando nuestro porcentaje graso ya es bajo, que esa sensación de hambre nos insta, nos empuja a consumir alimentos más palatables, más ricos, más calóricos, más comida basura, en general alimentos de peor calidad, ¿vale? Porque digamos que es una sensación de hambre que nos empuja a comer todo aquello que no hemos podido comer o de lo que nos hemos estado privando durante la etapa de definición muscular, de pérdida de grasa. Entonces, por culpa de ese motivo, por de repente volver a comer otra vez y encima hacerlo mal por todo el hambre y toda la ansia que tenemos, todas las ganas que nos hemos ido guardando a través de todo ese tiempo en el que hemos perdido grasa, por ese motivo, por esa razón, por esa vía, también se produce un efecto rebote, ¿vale? Simplemente este efecto rebote, verlo como las ganas, como el ansia, como todas esas ganas que nos hemos estado aguantando de comer cosas que no entraban en nuestra planificación, como hambre en general. Entonces son estos tres factores juntos, están lógicamente, como podéis ver, interrelacionados, pero se pueden separar, y son los tres factores que determinan los causantes, los culpables de ese efecto rebote. Siempre quedaros con lo que digo siempre en
lo que digo siempre en otros vídeos, en otras publicaciones, que siempre tenemos que apostar por un déficit calórico controlado, ¿vale? Como lo explicaba brevemente al principio. Ese déficit calórico pequeño y controlado va a hacer que nuestro cuerpo no entre en modo de alerta tan rápido, va a hacer que tengamos menos hambre, va a hacer que nuestro porcentaje graso vaya bajando, pero no vaya bajando tanto nuestra masa muscular, no vayamos perdiendo glucógeno muscular, no perdamos energía, no tengamos tanta... como el déficit calórico es pequeño, no vamos a tener tanta ansia, tanta hambre de comer alimentos que no deberíamos comer, y por lo tanto al final no se va a dar ese efecto rebote por varios de estos motivos, ¿no? Primero, porque no hay una pérdida de masa muscular, entonces por ahí no se va a dar un efecto rebote. No hay una ansia demasiado grande por alimentos, porque al tener un déficit calórico pequeño y controlado no vamos a pasar tanta hambre como para tener ese ansia para estropear esta etapa de pérdida muscular. Entonces por ahí tampoco se va a dar un efecto rebote, y el único posible efecto rebote al que nos podemos enfrentar, incluso haciendo las cosas bien, es que es la propia bajada de grasa corporal, que sí que nos va a dar una sensación de hambre mayor, lógicamente porque el porcentaje graso es menor y el cuerpo quiere volver a su porcentaje graso de seguridad, ¿no? Entre comillas. Entonces, en gran medida nos vamos a evitar ese efecto rebote si hacemos un déficit calórico pequeño, controlado, no hacemos burradas, no hacemos recortes enormes de calorías, no nos ponemos a hacer cardio como locos, sino que vamos de poco a poco recortando progresivamente, escalonadamente, y manteniendo una alimentación correcta, equilibrada y las suficientes calorías como para que esto no pase, ¿no? Las suficientes calorías para que esto no pase, pero las calorías justas para poder perder grasa. Entonces, como he dicho al principio del vídeo, lo ideal es un 10%, más o menos, entre un 10, un 20%, 15% de recorte de déficit de calorías cuando queremos perder grasa corporal. Recordad que para todos aquellos y aquellas que tengáis interés en que alguien os guíe, os ayude en perder grasa, en ganar masa muscular, en mejorar vuestro rendimiento, tenemos una página web que es fitnessfaculty.com, donde podéis encontrar asesorías, consultorías para todos estos temas de pérdida de grasa, de ganancia de masa muscular, de ponerse en forma en general, de mejorar rendimiento, etcétera, etcétera. fitnessfaculty.com. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo.